La estrella del sur, perteneciente a la novela de Julio Verne. Capítulo 7. El derrumbamiento. Hacía 50 días que Ciprién no había encontrado un solo diamante en su mina. Cada vez estaba más hastiado de aquel oficio de minero, que le parecía un oficio de ingenuos cuando no se dispone de un capital suficiente para comprar un claim de primera mano y una docena de cafres capaces de trabajarlo. Una mañana, dejando a Matakit y Bardik partir con Thomas Steele, Ciprién se quedó solo bajo su tienda. Quería contestar una carta de su amigo Paramount Bardes, que le había hecho llegar sus noticias mediante un comerciante de marfil en ruta hacia el Cabo. Paramount Bardes estaba encantado con su vida de cazas y aventuras. Ya había matado 3 leones, 16 elefantes, 7 tigres y un número incalculable de jirafas y antílopes, sin contar la caza menor. Como los conquistadores históricos, decía, alimentaba la guerra por la guerra. No solamente conseguía mantener con el producto de su caza a todo el pequeño cuerpo expedicionario que le acompañaba, sino que le habría sido fácil si hubiese querido realizar beneficios considerables con la venta de las pieles y los marfiles o mediante intercambios con las tribus cafres entre las que se encontraba. Terminaba diciendo: ¿no vas a venir a darte una vuelta conmigo a la orilla del Limpopo? Estaré allí hacia finales del mes próximo y me propongo descender hasta la bahía de Lagoa para regresar por mar hasta Durban, donde me he comprometido a llevar a mis basutos. Deja tu horrible Griqualand por algunas semanas y ven a reunirte conmigo. Mientras Ciprién releía esta carta, un formidable estampido, seguido de un gran rumor en todo el campo, le hizo levantarse a toda prisa y precipitarse fuera de su tienda. La multitud de mineros, en medio de una gran confusión y sorpresa, corría hacia la mina. ¡Un derrumbamiento!, se gritaba en todas partes. La noche había sido, en efecto, muy fresca, casi glacial, mientras que la jornada de la víspera podía contarse entre las más cálidas que se hubiesen soportado desde hacía mucho tiempo. Por lo general, solía ocurrir que, a consecuencia de estos bruscos cambios de temperatura, con las contracciones consiguientes en medio del macizo de las tierras dejadas al descubierto, se producían esta clase de cataclismos. Ciprién se apresuró a dirigirse hacia el coche. Al llegar, de una ojeada vio lo que había sucedido. Todo un enorme banco de tierra, de una altura de 60 metros por lo menos y de una longitud de 200, se había hendido verticalmente, formando una fisura que se asemejaba a la brecha de una muralla desmantelada. Varios millares de quintales de grava se habían desprendido, rodando al interior de los claims y llenándolos de arena, escombros y guijarros. Todo lo que se encontraba en la cresta en aquel momento, hombres, bueyes, carretas, había dado un salto en el abismo y yacía en el fondo. Por fortuna, la mayoría de trabajadores no había descendido todavía al suelo inferior de la mina, donde la mitad del campamento habría quedado enterrado bajo los escombros.
El primer pensamiento de Cyprien fue para su socio Thomas Steele. Pronto tuvo la satisfacción de reconocerle entre los hombres que intentaban formarse una idea exacta del desastre al borde de la fisura. Inmediatamente corrió hacia él y le interrogó. «Sí, nos hemos escapado de una buena», dijo el de Lancashire, estrechándole la mano. «¿Y Matakit?», preguntó Cyprien. «El pobre muchacho está ahí debajo», respondió Thomas Steele, señalando los escombros que estaban amontonados en su propiedad común. Acababa de hacerle bajar y esperaba que hubiese acabado de llenar su primer cubo para izarlo cuando se ha producido el derrumbamiento. «Pero no podemos quedarnos aquí sin hacer nada para intentar salvarle», gritó Cyprien. «Tal vez viva todavía». Thomas Steele sacudió la cabeza. «Que viva bajo 15 o 20 toneladas de tierra es poco probable», dijo. «Además, harían falta por lo menos 10 hombres trabajando 2 o 3 días para vaciar la mina». Cyprien se dio cuenta enseguida de esta circunstancia, lo que le hizo pensar que tal vez podría volver a la vida al desgraciado, pero en realidad esta esperanza era muy débil, porque el corazón ya no latía, la piel estaba fría, los miembros rígidos, las manos crispadas por la agonía y la cara con aquella palidez lívida propia de los negros estaba horriblemente contraída por la asfixia. Cyprien no perdió el coraje. Hizo trasladar a Matakit a la cabaña de Thomas Steele, que era la más cercana. Le tendió sobre la mesa que de ordinario servía para el apartado de las gravas y le sometió a esas fricciones sistemáticas, a esos movimientos de la caja torácica destinados a establecer una especie de respiración artificial que generalmente se aplican para reanimar a los ahogados. Cyprien sabía que este tratamiento se aplicaba igualmente a todas las clases de asfixia, y en el caso presente no había otra cosa que hacer, porque ninguna herida, ninguna fractura, ni siquiera ninguna conmoción seria aparecían en el cuerpo. «Fíjese, señor Meret, todavía aprieta en su mano una gleba de tierra», hizo observar Thomas Steele, que se afanaba con su mejor voluntad en friccionar aquel gran cuerpo negro. Con qué ahínco lo hacía el buen hijo de Lancashire. Si hubiese estado puliendo con aceite de brazos, como suele decirse, el árbol principal de una máquina a vapor de 200 caballos, no habría podido aplicar a su operación un puño más enérgico. Los esfuerzos no tardaron en dar un resultado apreciable. La rigidez cadavérica del joven cafre pareció relajarse poco a poco. La temperatura de su piel se modificó sensiblemente. Cyprien, que espiaba a la altura del corazón el menor signo de vida, creyó percibir bajo su mano una débil estremecimiento de buen augurio. Al poco tiempo aquellos síntomas se acentuaron. El pulso se puso a latir. Una ligera inspiración elevó de una manera casi insensible el pecho de Matakit, y luego una expiración más fuerte indicó un retorno manifiesto a las funciones vitales. De pronto, 2 vigorosos estornudos salieron de la cabeza a los pies, aquella gran armazón negra, poco antes de completamente inerte. Matakit abrió los ojos, respiró, recobró el conocimiento. «¡Hurra! ¡Hurra! El camarada está fuera de peligro», gritó Thomas Steele, que, chorreando sudor, paró las fricciones. «Pero fíjese, señor Meret, sigue sin soltar esa gleba de tierra que aprieta contra sus dedos crispados». El joven ingeniero tenía otras preocupaciones que detenerse a observar aquel detalle.
Hizo tragar una cucharada de ron al enfermo y le alzó para facilitarle el trabajo respiratorio. Finalmente, cuando le vio totalmente vuelto a la vida, lo envolvió en mantas y con la ayuda de 3 o 4 hombres de buena voluntad, lo trasladó a su propia vivienda en la granja Watkins. Allí el pobre Cafre fue acostado en su cama. Bardic le hizo tomar una taza de té humeante. Al cabo de un cuarto de hora, Matakit se dormía con un sueño apacible y tranquilo. Estaba salvado. Cyprien sintió en el corazón esa alegría incomparable que el hombre experimenta después de haber arrancado una vida humana de las garras de la muerte. Mientras Thomas Steele y sus auxiliares, fuertemente alterados por tantas maniobras terapéuticas, iban a casa del cantinero más cercano a celebrar su éxito, rociándolo con cantidades de cerveza, Cyprien, que quería permanecer cerca de Matakit, cogió un libro, no interrumpiendo su lectura más que de cuando en cuando, para vigilar su sueño, como un padre vela el sueño de su hijo convaleciente. Desde que Matakit había entrado a su servicio 6 semanas antes, Cyprien no había tenido más que motivos para estar satisfecho e incluso admirado de él. Su inteligencia, su docilidad, su entusiasmo en el trabajo eran incomparables. Era valiente, bueno, servicial, de un carácter singularmente dulce y alegre. Ninguna tarea le disgustaba, ninguna dificultad parecía ser superior a su coraje. Y todos esos dones preciosos habían ido a albergarse bajo la negra piel y el cráneo crespo de un simple Cafre. Sin embargo, Matakit tenía un defecto muy grave que se debía evidentemente a su educación primaria y a las costumbres por demás lacedemónicas que adquirió en su kral. ¿Hace falta decirlo? Matakit era un poco ladrón, pero era algo casi inconsciente. Cuando veía un objeto que le convenía, encontraba muy natural apropiárselo. Su maestro, alarmado ante aquella tendencia, le hacía a este propósito las más severas amonestaciones, pero fue en vano. También en vano le había amenazado con despedirlo si volvía a pillarle en falta. Matakit prometía no caer más en ella, lloraba, imploraba su perdón y al día siguiente comenzaba de nuevo si la ocasión se le ofrecía. Sus latrocinios no eran por lo general muy importantes. Lo que excitaba más, especialmente su codicia, no era de gran valor. Un cuchillo, una corbata, un portalápiz, alguna bagatela parecida. Pero Cyprien no estaba por ello menos entristecido al comprobar una tara semejante en una naturaleza tan simpática. Esperemos, se decía. Tal vez llegaré a hacerle comprender lo que hay de malo en robar así. Y Cyprien, mientras le miraba dormir, pensaba en estos contrastes tan extraños que explicaba el pasado de Matakit en medio de los salvajes de su casta. A la caída de la noche, el joven Cafre se despertó tan fresco y tan dispuesto como si no hubiese sufrido 2 o 3 horas de una suspensión casi completa de las funciones respiratorias. Ahora podía contar lo que le había sucedido. El cubo, que había cubierto su cara accidentalmente y una larga escala formando arbotante por encima de él, le había protegido, en primer lugar contra los efectos mecánicos del derrumbamiento y preservado después por un tiempo bastante largo de una asfixia completa, al quedarle
en el fondo de su prisión subterránea, una pequeña provisión de aire. Se había dado cuenta perfectamente de esta feliz circunstancia e hizo lo posible para aprovecharla, no respirando más que a largos intervalos. Mas poco a poco el aire se alteró. Matakit sintió que sus facultades se disminuían gradualmente. Por último cayó en una especie de sueño pesado y lleno de angustia, del que sólo salía a intervalos para intentar un supremo esfuerzo de inspiración. Después todo se esfumó, ya no tenía conciencia de lo que le sucedía. Estaba muerto, porque era realmente un resucitado. Ciprién le dejó hablar un rato, le hizo beber y comer, y le obligó, a pesar de sus protestas, a permanecer durante la noche en la cama sobre la que le había colocado. Al fin, definitivamente seguro de que todo peligro había pasado, le dejó solo para ir a hacer su visita habitual a la casa Watkins. El joven ingeniero tenía necesidad de contar a Alice sus impresiones de la jornada, el hastío que la mina le producía, hastío que el deplorable accidente de la mañana no hacía más que acentuar. Estaba asqueado con la idea de exponer la vida de Matakit por la muy problemática posibilidad de conquistar algunos malos diamantes. Si siquiera fuera yo el que hiciera ese trabajo, se decía, pero imponerlo por un miserable salario a ese desgraciado cafre que no me debe nada es sencillamente odioso. Explicó a la joven cuáles eran sus escrúpulos y sinsabores. Le habló de la carta recibida de Paramount Bardes. En verdad, no haría mejor siguiendo el consejo de su amigo. ¿Qué podría perder marchando hacia las orillas del Limpopo y probar fortuna con la caza? Sería más noble, seguro, que excavar la tierra como un avaro o hacerla excavar en su provecho por algunos pobres diablos. ¿Qué piensa de esto, Miss Watkins? Usted que tiene tan fina prudencia y sentido práctico, preguntó. Aconséjeme, lo necesito de verdad. He perdido el equilibrio moral. Me hace falta una mano amiga que me devuelva la seguridad. Así hablaba con toda sinceridad, encontrando un placer que no se explicaba. Él, de ordinario tan reservado en exponer así delante de aquella dulce y encantadora confidente la miseria de su indecisión. La conversación tenía lugar en francés desde hacía algunos minutos y adquiría un gran carácter de intimidad con esta sencilla circunstancia. Aunque John Watkins, dormido hacía unos instantes tras su tercera pipa, jamás hubiese parecido preocuparse por lo que decían los jóvenes en inglés o en cualquier otro idioma. Alice escuchaba a Ciprién con una profunda simpatía. Todo lo que me dice, respondió, hace ya mucho tiempo que lo pienso yo también, señor Meret. Me resulta difícil comprender cómo un ingeniero, un sabio como usted, ha podido decidirse deliberadamente a llevar una vida semejante. ¿No es un crimen contra usted mismo y contra la ciencia entregar su precioso tiempo a un trabajo de peón que un simple cafre o un vulgar hotentote hace mejor que usted? Está mal, se lo aseguro. Ciprién no tenía más que pronunciar una palabra para explicar a la muchacha aquel problema que la sorprendía y la escandalizaba tanto. Y quién sabe, incluso si ella no exageraba un poco su indignación para arrancarle una confesión. Pero esta confesión había jurado guardarla para sí y se hubiese despreciado en el caso de pronunciarla. La retuvo en sus labios. Miss Watkins siguió diciendo: si desea tanto encontrar diamantes, señor Meret, ¿por qué no los busca más bien allí donde verdaderamente tendría posibilidad de encontrarlos, en su crisol? ¿Y cómo? Usted es químico,
sabe mejor que nadie lo que son esas miserables piedras a las que se concede tanto aprecio y se las pide a una labor ingrata y máquina. Por mi parte, insisto en mi idea. Si yo estuviese en su lugar, más bien intentaría fabricar los diamantes que tratar de descubrirlos ya hechos. Alice hablaba con tal entusiasmo, con tal fe en la ciencia y en el mismo Cyprien, que el corazón del hombre joven estaba como bañado por un rocío refrescante. Desgraciadamente, John Watkins salió en aquel momento de su sopor para pedir noticias de Vandergaard College. Fue necesario, pues, volver al idioma inglés, abandonar aquel aparte tan atractivo. El encanto estaba roto, pero la semilla acababa de ser echada en buena tierra y debía germinar. El joven ingeniero, al regresar a su casa, pensaba en aquellas palabras tan vibrantes y también tan justas que le había hecho escuchar Miss Watkins. Lo que podían tener de quimérico desaparecía a sus ojos para no dejar ver más que lo que tenían de generoso, de confiado y de verdaderamente tierno. ¿Y por qué no? Después de todo, se decía, la fabricación del diamante, que podía parecer utópica hace un siglo, hoy es hoy, en cierta manera, un hecho consumado. Los señores Fremay y Pale en París han producido rubíes, esmeraldas y zafiros, que solo son cristales de alumina diferentemente coloreados. Mr. McTeer de Glasgow y Mr. J. Valentine, Anay, de la misma ciudad, obtuvieron en 1880 cristales de carbono que tenían todas las propiedades del diamante y cuyo único defecto era su coste terriblemente caro, mucho más caro que el de los diamantes naturales de Brasil, India o el Greenwald, y por consiguiente no respondían a las necesidades del comercio. Pero cuando la solución científica de un problema se ha encontrado, la solución industrial no puede estar lejos. ¿Por qué no buscarla? Todos aquellos sabios que hasta la fecha fallaron sus teóricos son teóricos, hombres de gabinete y de laboratorio. No han estudiado el diamante in situ, en su terreno nativo, en su cuna, por así decir. Yo puedo beneficiarme de sus trabajos, de su experiencia y también de la mía. He extraído el diamante con mis propias manos. He analizado y estudiado bajo todos los aspectos los terrenos donde se encuentra. Si alguien debe llegar con un poco de suerte a superar las últimas dificultades, soy yo. Debo ser yo. He aquí lo que se repetía a Cyprien y lo que le dio vueltas en la mente durante la mayor parte de la noche. Tardó muy poco en tomar una resolución. A partir de la mañana siguiente advirtió a Thomas Steele que ya no pensaba, al menos provisionalmente, ni trabajar ni hacer trabajar su claim. Incluso acordó con él que si encontraba el medio de deshacerse de su parte sería libre. Luego se encerró en su laboratorio para pensar en sus nuevos proyectos. Capítulo 8. El gran experimento. En el curso de brillantes investigaciones sobre la solubilidad de los cuerpos sólidos en los gases, investigaciones que le habían ocupado todo el año anterior, Cyprien no dejó de observar que ciertas sustancias, la sílice y la aluminia, por ejemplo, insolubles en el agua, son disueltas por el vapor de agua a una alta presión y a una temperatura muy elevada. De ahí la resolución que tomó de examinar en primer lugar la posibilidad de llegar del mismo modo a encontrar un fundente gaseoso del carbono a fin de obtener a continuación una cristalización.
pero todas sus tentativas en este sentido resultaron infructuosas y después de varias semanas de ensayos inútiles, tuvo que decidirse a cambiar de baterías. Baterías era la palabra, porque como va a verse, era un cañón el que iba a entrar en juego. Diversas analogías llevaban al joven ingeniero a admitir que el diamante podría muy bien formarse en los colles, de la misma manera que el azufre en las solfataras. Se sabe que el azufre resulta de una semioxidación del hidrógeno sulfurado, después que una parte se ha transformado en ácido sulfuroso. El resto se deposita en cristales en las paredes de la solfatara. ¿Quién sabe?, se decía Ciprién, si los yacimientos de diamantes no son verdaderas carbonataras, puesto que una mezcla de hidrógeno y carbono se produce necesariamente con las aguas y los depósitos aluviales bajo la forma del gas de las marismas. ¿Por qué no sería la oxidación del hidrógeno unida a la oxidación parcial del carbono la que provocaría la cristalización del carbono restante? De la idea de tratar de darle a un cuerpo cualquiera en una reacción análoga pero artificial la función teórica del oxígeno, no había gran problema para un químico. Y a la ejecución inmediata de este programa se lanzó Ciprién definitivamente. Ante todo, se trataba de imaginar un dispositivo experimental que se acercase tanto como fuera posible a las condiciones supuestas de producción del diamante natural. Ciprién fue a hacer por sí mismo, en las profundidades de la mina, las provisiones de tierra de una calidad que creía muy especialmente favorable a su experimento. Después compuso con aquella tierra un amasijo espeso con el que embadurnó cuidadosamente el interior de un tubo de acero de medio metro de largo, 5 centímetros de espesor y 8 centímetros de calibre. Este tubo no era otra cosa que un segmento de cañón fuera de servicio que pudo comprar en Kimberley a una compañía de voluntarios cuyo licenciamiento se producía tras una campaña contra las tribus cafres vecinas. Dicho cañón, convenientemente aserrado en el taller de Jacobus van der Garde, proporcionó precisamente el aparato que hacía falta, es decir, un recipiente de una resistencia suficiente para soportar una enorme presión en su interior. Después de haber colocado en este tubo previamente cerrado por uno de los extremos fragmentos de cobre y alrededor de 2 litros de agua, Ciprién lo llenó de gas de las marismas, luego lo cerró con betún cuidadosamente e hizo acoplar en las 2 extremidades obturadores metálicos de una solidez a toda prueba. El aparato estaba construido, ya no quedaba más que someterlo a un calor intenso. Lo colocaron en un gran horno de reverbero, cuyo fuego debía mantenerse día y noche, de manera que se obtuviese una incandescencia que debía durar 2 semanas. Tubo y horno estaban además envueltos por una espesa capa de tierra refractaria, destinada a conservar la mayor cantidad posible de calor y a no enfriarse sino muy lentamente cuando llegara el momento. El conjunto se asemejaba bastante a una enorme colmena o a un iglú de esquimales. Matakit estaba ahora en condiciones de prestar algunos servicios a su amo. Había seguido con extrema atención todos los preparativos del experimento y cuando supo que se trataba de fabricar diamantes, fue uno de los que más mostró ímpetu por coadyuvar al éxito de la empresa. Aprendió muy pronto a alimentar el fuego, de tal suerte que se le pudo confiar el cuidado de mantenerlo.
Cuesta trabajo imaginar lo largas y difíciles de establecer que fueron estas disposiciones. Por otra parte, tampoco complicadas. En París, en un gran laboratorio, el experimento habría podido ser puesto a punto 2 horas después de concebirse, y a Cyprien le fueron necesarias no menos de 3 semanas en aquel país semisalvaje para realizar imperfectamente su concepción. Y aun las circunstancias le ayudaron de una forma singular, en especial al encontrar en el momento oportuno no solamente el viejo cañón, sino también el carbón que necesitaba. En efecto, este combustible era tan escaso en Kimberley que para procurarse una tonelada tenía uno que dirigirse a 3 negociantes a la vez. Por fin todas las dificultades se superaron y una vez encendido el fuego, Matakit se ocupó de no dejarlo apagar. El joven Cafre, hay que decirlo, estaba orgulloso de estas funciones. Sin embargo, no debían ser absolutamente nuevas para él y sin duda ya había puesto mano en su tribu a más de una cocina más o menos infernal. En efecto, Cyprien tenía comprobado desde que Matakit estaba a su servicio que éste gozaba entre los otros cafres de una verdadera reputación de hechicero. Algunos secretos de cirugía elemental, 2 o 3 juegos de engaño, aprendidos de su padre, constituían todo su bagaje de mago, pero venían a consultarle para enfermedades reales o imaginarias, para que explicara sus sueños, para el arreglo de controversias. Matakit siempre tenía alguna receta que indicar, algún presagio que formular, alguna sentencia que dar. Las recetas eran a veces extrañas y las sentencias absurdas, pero sus compatriotas estaban satisfechos. ¿Qué más se podía necesitar? Hay que añadir que las retortas y los frascos que ahora le rodeaban en el laboratorio del joven ingeniero, sin hablar de las operaciones misteriosas en las que le permitían colaborar, contribuyeron no poco a realzar su prestigio. Cyprien a veces no podía evitar la risa, viendo los aires solemnes que tomaba el bravo muchacho para realizar sus modestas funciones de fogonero y preparador, renovando el carbón del horno, atizando la brasa, desempolvando alguna hilera de probetas o crisoles, y no obstante tenía algo de enternecedor dentro de su misma gravedad. Era la expresión ingenua del respeto que la ciencia inspiraba a una naturaleza ruda, pero inteligente y ávida de saber. Matakit tenía, por lo demás, sus horas de distracción y de alegría, especialmente cuando se encontraba en compañía de Lee. Una estrecha amistad se había establecido entre aquellos dos seres, aunque fuesen tan diferentes de origen, durante las visitas ahora bastante frecuentes que el chino hacía a la granja Watkins. Los dos hablaban suficientemente el francés. Los dos fueron salvados por Cyprien de una muerte inminente y le guardaban un profundo reconocimiento. Era pues muy natural que se sintiesen atraídos uno hacia el otro por una simpatía sincera, y esta simpatía muy pronto se transformó en afecto. Entre ellos, Lee y Matakit daban al joven ingeniero un nombre afectuoso y sencillo, que expresaba exactamente la naturaleza del sentimiento que les inspiraba. Le llamaban el Padrecito, hablando de él solo en los términos de la admiración y la devoción más exaltadas. Esta consideración se manifestaba por parte de Lee en la escrupulosa atención que ponía en lavar y reparar la ropa de Cyprien, y por parte de Matakit por el cuidado religioso que tenía en ejecutar con puntualidad
todas las instrucciones de su amo. Pero a veces los dos camaradas se excedían un poco en su ardor por satisfacer al padrecito. Sucedía, por ejemplo, que Ciprién encontraba sobre su mesa frutas o golosinas que en modo alguno había encargado y cuyo origen nunca se sabía porque no figuraban en las cuentas de los proveedores. O bien eran las camisas las que al regreso de la lavandería llevaban botones de oro de procedencia desconocida, y más todavía, pues de cuando en cuando una silla elegante y cómoda, un almohadón bordado, una piel de pantera, un adorno de precio venían a añadirse misteriosamente al mobiliario de la casa. Y cuando Ciprién interrogaba a este respecto, ora a Lee, ora a Matakit, no podía arrancarles más que respuestas evasivas. No sé, no he sido yo, no tengo nada que ver con eso. Ciprién habría tomado fácilmente partido respecto a estas atenciones, pero lo que más le preocupaba es que tal vez la procedencia no era muy clara. ¿Estos presentes habían costado solo el trabajo de cogerlos? No obstante, nada venía a confirmar estas suposiciones y las pesquisas, a menudo muy minuciosas, hechas en relación con estas extrañas adquisiciones, no producían ningún resultado. Y a sus espaldas Matakit y Lee intercambiaban sonrisas furtivas, miradas socarronas, signos cabalísticos, que evidentemente significaban el padrecito no entiende nada. Otras preocupaciones infinitamente más graves ocupaban la mente de Ciprién. John Watkins parecía decidido a casar a Alice, y con esta intención desde hacía algún tiempo su hogar era un verdadero museo de pretendientes. No solamente James Hilton estaba allí de guardia cada noche, sino que todos los mineros solteros a los que el éxito de su explotación parecía dotar en opinión del granjero de las cualidades indispensables al yerno que soñaba, se veían atraídos a su casa, invitados a comer y finalmente ofrecidos a la elección de su hija. El alemán Friedel y el napolitano Pantalacci formaban parte de este grupo. Los dos contaban ahora entre los mineros más afortunados del campo de Vandergaard. La consideración que se asocia en todas partes al éxito no les faltaba en el Kopse, ni en la granja. Friedel estaba más pedante y más incisivo que nunca desde que su dogmatismo se afianzaba con algunos millares de libras esterlinas. En cuanto a Aníbal Pantalacci, transformado en un dandy colonial, resplandecía de cadenas de oro, anillos, alfileres de diamantes y llevaba trajes de lino blanco que hacían parecer su tez todavía más amarilla y terrosa. Pero con sus bufonadas, sus cancioncillas napolitanas y sus pretensiones de hombre culto, aquel ridículo personaje intentaba inútilmente divertir a Alice. Es cierto que ella no le demostraba un rechazo especial ni parecía dudar del motivo que le llevaba a la granja. Lo que hacía es que no les prestaba mucha atención y no reía jamás ni sus gracias ni sus actitudes. Demasiado ingenua como para sospechar de su noble moral, Alice no veía en él más que a un transeúnte vulgar y tan molesto como la mayoría de los otros. Entretanto, Ciprién estaba entregado en cuerpo y alma a un trabajo que le absorbía noche y día. No era un procedimiento de fabricación de diamantes, sino 10, 20 experimentos los que tenía en preparación, proponiéndose llevarlos adelante cuando su primer ensayo tocara su fin. Ya no se contentaba con los datos teóricos y las fórmulas con que llenaba durante horas enteras sus cuadernos de notas. A cada momento corría hasta el Kopse en busca de nuevos ejemplares de rocas y tierras y comenzaba otra vez
análisis hechos 100 veces, pero con un rigor y una precisión que no dejaba lugar a ningún error. Cuanto más apremiante se hacía el peligro de ver a Miss Watkins escapársele, más resuelto estaba a no regatear nada para vencerlo. Y sin embargo, en el fondo era tanta la desconfianza en sí mismo que no había querido decir nada a la muchacha acerca del experimento que tenía en curso de realización. Miss Watkins sabía solamente que siguiendo su consejo trabajaba de nuevo en la química, y Alice era feliz por eso. Y aquí termina el capítulo 8. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, por favor, ayúdame dándole un me gusta y compartiendo con personas que pudiera interesarle. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, podrás encontrar en mi canal los anteriores desde el primer capítulo. Y nada más me queda decirte que no te pierdas el siguiente capítulo para mañana, el número 9, que se titula Una sorpresa. Muchísimas gracias y nos oímos mañana en el próximo capítulo. Que tengas un gran día.